El calor en aquella remota región del interior no daba tregua, a pesar de caer la tarde en un noviembre que parecía más seco que cualquier otro que los residentes de toda la vida pudieran recordar. El camino de tierra frente a la casa de madera estaba desierto, levantando polvo solo cuando soplaba el viento cálido del oeste, sin rastro de una carreta o camión en días. Marta estaba de pie en el porche, secándose el sudor de la frente con el dobladillo de su delantal sucio, contemplando el terreno que se extendía tras la cerca caída. Era un suelo duro, seco y amarillento, con grietas que parecían heridas abiertas en la tierra, donde nada había crecido durante meses. Sintió un dolor agudo en el estómago, de esos calambres que aparecen cuando no se ha comido nada sólido en 2 días y solo se ha bebido agua tibia del filtro de arcilla. Dentro de la casa, su hijo de 6 años dormía en el sofá de la sala, probablemente intentando olvidar el hambre que ambos sentían. El silencio en el lugar era pesado, interrumpido solo por el crujido de las tablas sueltas del granero y el sonido de su propia respiración cansada. Bajó los escalones de madera que crujían bajo sus pies descalzos y caminó hasta la parte trasera del cobertizo, donde una vieja pala de hierro estaba apoyada contra la pared descascarada. El mango de la herramienta era áspero y le lastimaba las manos, pero ya no le importaba el dolor en la piel, pues el dolor de la necesidad era mucho mayor. Marta caminó hasta el centro del campo muerto, eligiendo un lugar al azar cerca de un árbol seco, y clavó con fuerza el metal en la tierra. La tierra estaba compactada, lo que le exigía usar todo el peso de su delgado cuerpo para romper la superficie y remover la arcilla seca. No cavaba con un plan claro, cavaba porque quedarse quieta significaba esperar a que el hambre la venciera por completo. Cualquiera que escuche esto ahora sabe que la desesperación nos lleva a intentar lo imposible para sobrevivir. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para seguir esta historia real y cuéntame en los comentarios desde dónde la ves. Fue al cuarto golpe que el metal emitió un sonido hueco, golpeando algo que definitivamente no era una piedra. Marta soltó la pala de inmediato y cayó de rodillas en el polvo, usando sus propias manos para limpiar la tierra suelta del hoyo que había cavado. Sus dedos arañaron la madera áspera, excavando en la tierra seca hasta que sintió las esquinas definidas de una caja. Algo antinatural en ese lugar. Sacó el objeto, ignorando las astillas que le perforaban la piel y su peso inesperado, y al ver el candado oxidado colgando frente a ella, un escalofrío le recorrió la espalda, algo ajeno al calor del día. No intentó abrirlo de inmediato, simplemente abrazó la caja sucia contra su pecho, sintiendo la dureza de la madera contra sus huesos, y dejó escapar un grito que rasgó la tarde silenciosa. No fue un grito de miedo ni de sorpresa, sino el ronco sonido de una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas y había encontrado algo que cambiaría el curso de esa tierra olvidada. El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia, así que nadie la oyó cuando gritó. Pero ese sonido marcó el comienzo de todo lo que vendría después. Todo empezó justo después del funeral de Pedro, hace menos de 6 meses, pero parecía que fue en otra vida. Recuerdo ver los coches salir del cementerio y sentir un peso extraño, como si nos dejaran atrás deliberadamente en ese día gris. Su familia nunca me tuvo mucha simpatía. Murmuraban que no venía de ninguna parte, pero pensé que a la hora de morir habría al menos algo de respeto por la viuda y el hijo. No lo hubo. A la semana siguiente, la despensa ya se estaba vaciando, y el dinero que guardaba en una lata de café había desaparecido misteriosamente del estante. No vi quién se lo llevó, pero sabía que alguien había entrado en casa mientras yo estaba fuera con los trámites de la defunción. La sensación de llegar a la cocina y ver el tarro volcado fue la primera advertencia clara de que estábamos completamente solos.
Cualquiera que conozca la maldad humana sabe que no espera a que pase el dolor para atacar. Si crees que todos merecen respeto en momentos de dolor, suscríbete a este canal. Sus hermanos aparecieron el lunes siguiente sin siquiera saludarme al bajar de la camioneta en el patio. Estacionaron el viejo vehículo cerca del granero y empezaron a cargar cosas sin pedir permiso ni dar explicaciones. Se llevaron las buenas herramientas de trabajo, la lona nueva que habíamos comprado para arreglar el techo y hasta las bolsas de semillas que estaban guardadas. Intenté hablar, me quedé frente a la puerta del granero, pero el mayor solo dijo que esas cosas pertenecían a su padre por derecho y que no podía usarlas, ya que las mujeres no sabían trabajar la tierra. Fue una conversación corta y seca, sin que nadie me mirara a los ojos mientras hablaban. Se llevaron lo que se podía vender rápido en el pueblo y dejaron solo lo que estaba roto, oxidado o demasiado viejo para tener valor. Me quedé en el porche viendo cómo se levantaba el polvo mientras se iban, sintiendo una opresión en el pecho que era puro miedo al futuro. La casa se volvía cada día más silenciosa y parecía más grande de lo que debía ser para nosotros dos. Las tablas del suelo crujían por la noche y el viento se colaba por las rendijas de la ventana del dormitorio de mi hijo, lo que me obligaba a poner ropa vieja para protegerme del frío. Vivíamos lejos del pueblo. Eran casi 2 horas de caminata por el camino de tierra hasta la tienda más cercana, y sin coche ni carreta, la distancia parecía triplicarse. Nadie pasaba por el camino para preguntarnos si necesitábamos algo o si teníamos algo de comer. Los vecinos sabían lo que habían hecho los cuñados, pero nadie quería pelearse con su familia, que tenía un nombre y tierras importantes en la región. Nos convertimos en el tipo de problema que la gente prefiere, fingir que no existe para no tener que ayudar. Todas las tardes, al caer la tarde, miraba al horizonte con la esperanza de ver a alguien, pero solo veía la maleza seca que crecía sin control alrededor de la cerca. La comida se nos acababa poco a poco y tuvimos que empezar a elegir qué comidas saltarnos para que lo poco que teníamos nos durara más. Primero eliminamos el desayuno. Luego la cena se convirtió en un simple caldo de patata aguado o lo que encontrara sobrante en el viejo huerto. Mi hijo nunca se quejó en voz alta. Entendía a su manera que la situación era mala, pero podía ver en sus ojos profundos que el hambre realmente lo estaba lastimando. Se volvió más tranquilo, dejó de correr por el jardín para conservar energía y pasó mucho tiempo tumbado en el sofá, abrazado al viejo perro. Ver a tu hijo perder peso y no tener nada que alimentarlo es la peor tortura que una madre puede soportar en la vida. Le dejé mi ración y bebí mucha agua para engañar a mi estómago, pero la debilidad en mis piernas se estaba volviendo difícil de ocultar. Si esta lucha diaria por la supervivencia te conmueve, suscríbete para seguir nuestra aventura. La decisión de cavar en tierra firme surgió porque no tenía a quién recurrir ni a quién preguntar. Revolví toda la casa buscando algo que pudiera vender o intercambiar en el pueblo, pero mis cuñados se habían llevado todo lo que tenía valor. Solo quedaba la tierra alrededor de la casa, esa tierra dura y amarilla que todos decían que era inútil. Pedro siempre decía que ese terreno estaba muerto, que allí no crecía nada debido a la tierra pobre y pedregosa. Pero recordé un viejo saco de frijoles al fondo de la alacena, algunos granos secos que aún podrían ser útiles para sembrar con suerte. No era lógica, era pura desesperación. Miré ese campo yermo y pensé que si no intentaba sacar algo con mis propias manos, moriríamos de hambre dentro de casa sin que nadie se enterara. Esa mañana en particular, hacía 2 días que había desaparecido la última rebanada de pan, y la situación era crítica. Me desperté mareado, teniendo que agarrarme a la pared de madera para no caerme al levantarme temprano.
El sol ya pegaba fuerte afuera, y el calor lo hacía todo más difícil y sofocante. Fui al cobertizo, agarré la pesada pala que quedaba y sentí que me temblaban las manos solo de sujetar el áspero mango de madera. Caminé hacia el campo, arrastrando los pies por la tierra, con el sol pegando fuerte en la nuca, sudando profusamente a pesar del intenso calor. No tenía la fuerza física para ese duro trabajo. Tenía los brazos demasiado delgados, pero la rabia de ver a mi hijo con hambre me dio una extraña energía para seguir adelante. Empecé a golpear el suelo con la pala, sintiendo el impacto en los hombros, sin saber que estaba a punto de encontrar algo que lo cambiaría todo. Me quedé sentada sobre la tierra caliente durante un tiempo inconmensurable, con la caja de madera en el regazo y el corazón latiéndome con fuerza. El candado estaba muy oxidado, cerrado por el tiempo y la humedad que la tierra había retenido durante años. No tenía llave, así que cogí una piedra pesada que estaba suelta cerca de la valla y empecé a golpear el metal con todas mis fuerzas. El sonido seco de los golpes resonaba en el campo vacío y miraba a mi alrededor con cada golpe, temerosa de que alguien apareciera en el camino y viera lo que hacía. Tenía las manos sucias de barro y sudor, y acabé lastimándome el dedo cuando la piedra resbaló, pero ni siquiera me detuve a mirar la sangre. La necesidad de saber qué había dentro era mayor que cualquier dolor. Cuando la cremallera finalmente cedió y se rompió, respiré hondo. Me sequé las manos en el vestido y abrí lentamente la pesada tapa, oliendo el olor a humedad y papel viejo que se elevaba en el aire quieto de esa tarde. Dentro de la caja no había dinero ni joyas, que era lo que una parte de mí, desesperada, esperaba encontrar en ese momento de hambre. Había un paquete envuelto en tela encerada, atado con un cordel grueso para protegerlo de la humedad del suelo. Desaté el nudo con los dientes y desenvolví la tela, revelando un fajo de papeles amarillentos y un cuaderno negro de tapa dura. Eran documentos viejos, títulos de propiedad y cartas manuscritas con letra temblorosa que me costó reconocer. Empecé a leer allí mismo, bajo el fuerte sol, y cada palabra que descifraba me revolvía el estómago más que la falta de comida. Los papeles hablaban del manantial que había atravesado esas tierras décadas atrás, agua que no se había secado sola, como todos me habían dicho. Había un mapa dibujado a mano que mostraba un desvío ilegal en el curso del arroyo, represando el agua en las tierras altas, precisamente donde vivían mis cuñados. Lo que leía cambió por completo mi miseria y explicó por qué esa tierra se había convertido en polvo. La carta explicaba, con detalles técnicos y fechas, que la sequía en mi granja era inventada, causada por una presa subterránea construida en el límite de las propiedades vecinas. Quien la escribió sabía que la tierra era fértil, pero que la estaban asfixiando deliberadamente para devaluarla hasta perder su valor. Releí las frases, buscando algún error, pero todo estaba ahí. El plan para forzar la venta de la propiedad por una miseria. La sensación de traición fue física, como un puñetazo en el pecho, quitándome el aire de los pulmones. Lo supieron desde el principio. Me vieron pasar hambre, vieron a mi hijo perder peso y sabían que solo tenían que abrir una compuerta para que pudiéramos plantar y comer. Si crees que nadie tiene derecho a jugar con la vida de los demás por dinero, suscríbete al canal para apoyar nuestra historia. El recuerdo de la visita de mi cuñado la semana anterior me asaltó con una claridad dolorosa y cruel. Lo recordaba de pie en el porche, con sus botas de cuero limpias, mirando mi campo reseco con una fingida lástima que ahora me repugnaba. Había dicho, en voz baja, que me hacía un favor ofreciéndome comprar el terreno a un precio irrisorio, diciendo que era para ayudarme a mudarme a la ciudad. «Este terreno no vale nada, Marta. Está muerto», dijo, negando con la cabeza. En aquel momento le creí.
Me sentí un fracaso y le agradecí su amabilidad al querer resolver mi problema. Ahora, sentada en el polvo con la prueba de la mentira en mi regazo, comprendí que no era caridad, sino un robo planeado. Esperaban a que estuviéramos al borde de la inanición para firmar el papel y entregarles la fuente de riqueza que nos habían estado robando todo este tiempo. La ira empezó a crecer lentamente, reemplazando el miedo y la debilidad que había sentido minutos antes. Miré la casa de madera desmoronada, el techo que necesitaba reparación, y pensé en todas las noches que lloré creyéndome incompetente, que no sabía cómo cuidar lo que Pedro había dejado atrás. Dejaron a la viuda de su propio hermano en la miseria, dejaron a su sobrino sin comida, todo por codicia de unas cuantas hectáreas más. Esa caja demostraba que nuestra pobreza no era el destino ni un castigo de Dios, sino obra de la maldad de gente que comía bien todos los días en la finca vecina. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo el papel duro bajo los dedos, y me juré a mí misma que no me quitarían esa tierra. Las reglas del juego habían cambiado allí, en ese agujero de tierra seca, y ya no era la pobre viuda que no sabía nada. Pero junto con la ira llegó un nuevo miedo, un miedo escalofriante, de alguien que conoce un secreto demasiado peligroso para revelar. Volví a mirar la carretera, esta vez con verdadero pavor al ver su camión acercándose a la curva. Si supieran que había encontrado esos documentos, no esperarían a que el hambre me echara. Vendrían a llevarse la caja a la fuerza. Estaba solo, sin teléfono, sin vecinos y con un niño pequeño que proteger. El silencio del campo, que antes me había parecido simplemente triste, ahora se sentía como una amenaza constante. Necesitaba ocultarlo rápido, antes de que se pusiera el sol o alguien viniera a ver si me había dado por vencido. Me levanté del suelo con las piernas temblorosas, apretando la caja contra el estómago como un escudo, y comencé a caminar de regreso a casa, tratando de no levantar polvo, tratando de parecer normal, incluso sabiendo que nada volvería a ser igual. Entré a la casa por la puerta trasera, intentando no hacer ruido, y fui directa a la habitación donde guardábamos nuestra ropa vieja. Moví el pesado baúl que estaba en la esquina y levanté una de las tablas sueltas del suelo, donde escondía el poco dinero que teníamos antes de que todo se derrumbara. Metí la caja dentro, en la oscuridad del subsuelo, y volví a colocar la tabla, arrastrando los muebles de vuelta arriba. El corazón me latía tan fuerte que pensé que el chico se despertaría con el ruido. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que seguir siendo la mujer derrotada que creían que era. Si mostraba alguna señal de fuerza o esperanza ahora, sospecharían. Mis únicas armas en ese momento eran el secreto y la paciencia. Si esperas que se haga justicia, suscríbete aquí para no perderte lo que hice después. Fui al fregadero de la cocina y me lavé la cara con el agua tibia que quedaba en el cubo, quitando la suciedad y los restos de lágrimas secas de mis mejillas. Miré mi reflejo en el espejo manchado y vi a una mujer delgada, con profundas ojeras y el pelo despeinado, pero sus ojos eran diferentes. Ya no tenían esa mirada de pez muerto, de alguien que había aceptado el final. Tenían un brillo duro, de alguien que había descubierto el nombre del enemigo. Fui a la sala y vi a mi hijo todavía durmiendo, sudando por el calor, tan pequeño y vulnerable en ese sofá roto. La culpa que sentí por no tener nada para alimentarlo se convirtió en una promesa de guerra. Puede que ellos tuvieran el dinero, los abogados y la fuerza bruta, pero yo tenía la verdad enterrada bajo las tablas del suelo y la voluntad de una madre que había sido acorralada. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso que dejaba la tierra seca del color del óxido. Me senté en el porche, como todos los días, pero no para llorar ni esperar la muerte. Estaba en guardia,
Sabía que, de ahora en adelante, cada movimiento que hiciera debía ser calculado. Necesitaba encontrar comida para unos días más, necesitaba mantener una apariencia de fragilidad y, sobre todo, necesitaba descubrir cómo usar esos papeles sin ser destruido primero. La injusticia que cometieron, creyéndome débil, fue el error que me costaría caro. El hambre aún me dolía en el estómago. Me dolía terriblemente, pero la ira me impulsaba de una manera que nunca antes había sentido. La noche cayó pesadamente sobre la granja y me quedé allí en la oscuridad, despierto, planeando mi próximo movimiento, en esa tierra que, ahora sabía, era mía por derecho y por sangre. La mañana después de encontrar la caja y esconder los documentos bajo las tablas del suelo fue una de las más difíciles de afrontar. Me desperté antes del amanecer con un dolor de estómago que parecía como si una mano me apretara las entrañas. El secreto que guardaba me daba una extraña fuerza mental, pero no me llenaba el estómago ni me daba energía para moverme. Miré el techo mohoso de la habitación y supe que no podía quedarme allí esperando a que la justicia cayera del cielo, porque el hambre no espera a la burocracia. Me levanté despacio para no marearme. Bebí 2 vasos grandes de agua para calmar el hambre y fui a ver a mi hijo, que seguía durmiendo acurrucado. La decisión estaba tomada. Necesitaba abandonar aquella tierra aislada y buscar cualquier tipo de trabajo en las granjas más lejanas, donde la influencia de mis cuñados tal vez no llegara. Empaqué una vieja mochila con una botella de agua y el pan duro que me había sobrado de hacía 3 días, que guardaba como si fuera oro. Llamé al viejo perro, Duke, y le dije, mirándolo a los ojos, que se quedara junto a la puerta y ladrara si algún extraño aparecía en el portón. Pareció entender, con esa mirada cansada de un animal que también siente la falta de comida, y se tumbó en el porche vigilando la entrada. Desperté a mi hijo. Le expliqué que su madre salía a buscar comida y que no debía abrirle la puerta a nadie, ni siquiera a sus tíos, pasara lo que pasara. Cerré la casa con la llave atascada, con un miedo terrible de dejarlo solo. Pero el miedo de verlo morir de hambre era mucho mayor en ese momento. Empecé a caminar por el camino de tierra, sintiendo el sol de la mañana que ya me quemaba la piel de los brazos desnudos. La caminata hasta la propiedad más cercana, que no pertenecía a la familia de mi esposo, me tomó casi 2 horas a paso normal, pero ese día me tomó casi 3. Sentía las piernas como plomo y un sudor frío me corría por la espalda, señal de que tenía la presión arterial baja por falta de sal y azúcar. El camino estaba desierto, solo polvo y maleza seca a ambos lados, sin ninguna sombra que me ofreciera alivio durante el trayecto. Cada vez que oía el motor de un coche a lo lejos, me escondía entre la maleza junto a la carretera, con el corazón acelerado, temerosa de que fueran mis cuñados viéndome salir a mendigar trabajo. No quería que supieran que estaba al límite, no quería darles el sabor de la victoria antes de tiempo. Caminé, me sequé el sudor y me repetí que tenía la escritura de propiedad en casa, que esto era temporal. Llegué a la finca Sousa, una familia que cultivaba maíz y apenas nos conocía, lo cual era una ventaja en aquella situación. Me quedé en la entrada unos 10 minutos, armándome de valor para entrar y pedir trabajo, sacudiéndome el polvo de la ropa para no parecer un mendigo sucio. Cuando la señora de la casa apareció en el patio, me tragué el orgullo seco que tenía atorado en la garganta y le pregunté si necesitaba a alguien para lavar la ropa, limpiar la pocilga o deservar el huerto. Me miró de arriba a abajo, vio mis manos callosas y mi rostro delgado, y debió notar la desesperación en mis ojos. Dijo que no tenía dinero para pagar el jornal, pero que podía darme algo de comer si lavaba las pesadas cortinas y limpiaba el cobertizo de herramientas. Acepté de inmediato, sin negociar, porque el dinero no se come, pero la comida me salvó el día.
El trabajo era duro, mucho más de lo que mi cuerpo podía soportar en ese estado de extrema debilidad. Las cortinas eran de tela gruesa, sucias de polvo, y tenía que fregar todo en la tina de cemento con jabón en barra que me quemaba las heridas de los dedos. Me dolían tanto los brazos que tenía que parar cada pocos minutos para respirar y esperar a que se me aclarara la vista, porque aparecían manchas negras cada vez que me esforzaba. Después limpié el cobertizo, arrastrando cajas pesadas y barriendo años de tierra acumulada, mientras el olor a almuerzo flotaba desde la casa principal y me revolvía el estómago. Nadie me ofreció un plato de comida durante el trabajo, solo agua de la manguera. No me quejé, no pedí nada más allá de lo acordado, manteniendo la cabeza gacha y concentrada en terminar rápido para poder llevarle algo a casa a mi hijo. A última hora de la tarde, al atardecer, la mujer me entregó una bolsa de plástico con vergüenza en los ojos, o quizá con desprecio, no lo sé. Dentro había un paquete de arroz entreabierto, unas verduras marchitas y un trozo de tocino ahumado. No era mucho, no compensaba el esfuerzo que había hecho, pero me pareció un festín en ese momento de miseria. Le di las gracias mirando al suelo, agarré la bolsa con fuerza y me fui rápidamente, sintiendo las lágrimas de humillación que querían escapar, pero las contuve. Cualquiera que haya tenido que aceptar migajas para no ver sufrir a su familia, sabe cómo esto deja una cicatriz permanente en el alma. Si entiendes el valor del trabajo duro y la dignidad, suscríbete a este canal para apoyar nuestra historia. El viaje a casa fue una lucha contra mi propio cuerpo, que gritaba de cansancio y dolor muscular. El camino estaba oscuro, iluminado solo por la luna y las estrellas, y el silencio de la noche en el campo traía sonidos que asustarían a cualquiera. Apreté la bolsa de comida contra el pecho, aterrorizada de encontrarme con algún animal o alguien con malas intenciones en el camino. Tenía los pies llenos de ampollas reventadas por los zapatos viejos y la larga caminata, y cojeaba un poco, pero no aminoré el paso. Solo podía pensar en mi hijo solo en casa, si estaría bien, si habría llorado, si Duke habría ladrado. La ansiedad me hacía caminar más rápido de lo que mis piernas me permitían, tropezando con piedras sueltas y levantando polvo en la oscuridad. Cuando por fin vi la silueta de mi casa a lo lejos, sentí un alivio tan grande que casi caigo de rodillas en el camino. Duke ladró débilmente al oírme llegar a la puerta y vino a saludarme meneando la cola, pero caminando despacio debido a su edad. Entré, llamé a mi hijo y lo encontré sentado en el mismo lugar, a oscuras, con los ojos abiertos por el miedo, pero a salvo. Encendí la lámpara de gas con mano temblorosa y fui directo a la cocina a preparar el arroz con verduras y tocino. El olor de la comida cocinándose en esa casa vacía era lo mejor que había olido en meses. Le serví el plato primero muy lleno y lo observé comer con esa hambre desesperada de un niño hambriento, ensuciándose la boca y sonriendo por primera vez en días. Comí lo que quedaba en la olla, raspando hasta el ducintus, último grano de arroz quemado del fondo, sintiendo cómo la comida bajaba caliente y calmaba el dolor de estómago. Esa noche dormimos un poco mejor, con la barriga llena después de tanto tiempo, pero sabía que no duraría mucho. La comida que traje alcanzaría como mucho 2 o 3 días si éramos muy frugales. El problema no estaba resuelto, solo pospuesto, y no podía contar con encontrar trabajo todos los días. Tumbada en la cama, escuchando la respiración de mi hijo, pensé en los documentos bajo el suelo. Eran la clave para escapar de esa vida, pero necesitaba tiempo y salud para usarlos, y el tiempo se nos agotaba en esa tierra seca. Los días siguientes se convirtieron en una brutal y repetitiva rutina de supervivencia que nos fue desgastando poco a poco.
Me despertaba, cuidaba lo poco que tenía en el jardín, intentaba sacar agua del pozo, cada vez más profundo y fangoso, y salía a buscar cualquier cosa que pudiera intercambiar por comida. A veces encontraba leña seca en el bosque y la llevaba a vender al pueblo, cargando pesados bultos a la espalda durante kilómetros. Otras veces conseguía coser ropa rasgada para la mujer de la tienda a cambio de harina o sémola de maíz. Era una vida precaria, donde cada caloría gastada debía merecer la pena y cualquier error podía significar un día entero sin comer. Mi cuerpo adelgazaba cada vez más, los huesos de mis hombros se veían a través de la ropa, pero mi mente seguía centrada en una venganza silenciosa. Una tarde vi la camioneta de mi cuñado pasar lentamente junto a nuestra cerca, levantando una nube de polvo rojo. Yo estaba en el jardín extendiendo unas telas y me quedé paralizada, escondida tras una sábana vieja para que no me vieran. Él detuvo el coche un momento, miró la casa con la ventana cerrada, como si estuviera evaluando si ya estábamos muertos o desaparecidos. El único sonido era el del motor, y parecía el rugido de un animal esperando a que su presa saliera de su madriguera. Contuve la respiración, rezando a Dios para que el perro no ladrara y llamara la atención. Después de un minuto que pareció una hora, arrancó el coche y se marchó, dejando que el polvo se asentara. Era una advertencia silenciosa. Estaban observando, esperando el momento oportuno para hacer su último movimiento en la propiedad. El miedo a que entraran a la fuerza en casa mientras yo no estaba empezó a volverme paranoica y sin dormir. Empecé a llevar los documentos más importantes conmigo, escondidos dentro de mi ropa, envueltos en un paño atado a mi cintura, a donde quiera que iba. El peso del papel contra mi piel era un recordatorio constante de lo que le habían hecho al agua y a nuestras vidas. Mi hijo empezó a preguntar por qué su tío era malvado, por qué no le pedíamos ayuda, y tuve que inventar historias para no asustar al niño con la cruel verdad de la avaricia de su propia familia. Explicarle la maldad a un niño inocente es quitarle un pedazo de su infancia que nunca volverá. Le dije que éramos fuertes y que papá nos cuidaba, pero por dentro sentía que me desmoronaba un poco con cada pregunta. La situación empeoró cuando llegó una lluvia fría y fina fuera de temporada, trayendo humedad y enfermedades en lugar de alivio. El techo de la casa, que ya estaba en mal estado, empezó a gotear por varios sitios, empapando los muebles y el suelo de madera. Tuvimos que arrastrar el colchón hasta el único rincón seco de la sala y dormir acurrucados, escuchando el sonido del agua goteando sobre las macetas esparcidas por la casa. El frío húmedo se nos metió en los huesos y mi hijo empezó a toser, una tos seca y fea que no se quitaba con té de hierbas. Sin dinero para medicinas, pasé noches en vela agarrando su mano febril, rezando y maldiciendo a los familiares que nos habían dejado en esa situación inhumana. La impotencia de ver a un ser querido enfermo por culpa de la pobreza es un sentimiento que te quema por dentro. En un último acto de desesperación, decidí vender lo único de verdadero valor que me quedaba, mi anillo de bodas. Era un anillo de oro sencillo, fino y desgastado que no me había quitado del dedo desde el día en que me casé con Pedro en la iglesia del pueblo. Verlo me recordó cuando teníamos planes, cuando la vida parecía que iba a salir bien, pero la tos de mi hijo era más urgente que mi anhelo o mi apego sentimental. Me quité el anillo del dedo, sintiendo la marca blanca que me dejó en la piel, y lo envolví en un pañuelo. Lloré suavemente mientras lo hacía, pidiendo perdón a mi esposo en silencio, pero prometiéndole que serviría para salvar su sangre que sufría allí. Si crees que una madre es capaz de cualquier sacrificio por su hijo, suscríbete para seguir esta lucha. Caminé hasta el pueblo vecino, que estaba aún más lejos, para no venderle el anillo a nadie que conociera a mis suegros. Fui a una casa de empeños,
que compraba oro, un lugar oscuro que olía a cigarrillo. El hombre, detrás del mostrador, tomó mi anillo, lo pesó en la báscula de precisión, sin siquiera mirarme, y me ofreció un precio insultante, mucho menor de lo que valía. Intenté discutir, diciendo que era oro antiguo, que tenía valor, pero simplemente empujó el dinero arrugado sobre el mostrador y dijo que era «lo tomas o lo dejas». Tomé el dinero con la mano temblorosa de ira, sabiendo que me estaban robando otra vez, pero sin opción a negarme. Salí sintiéndome más pobre que cuando entré, incluso con los billetes en el bolsillo. Compré jarabe para la tos, un poco de carne, harina, azúcar y velas, gastando casi todo lo que había ganado con la venta del anillo de bodas. El viaje a casa transcurrió bajo esa fina e incesante llovizna, mezclando mis lágrimas con la lluvia en mi cara. Llegué a casa mojada y con frío, le di al niño su medicina y preparé una sopa caliente con la carne. Ver cómo recuperaba el color de su cara y la tos que se calmaba poco a poco fue mi único consuelo. El anillo había desaparecido, pero mi hijo respondía, y eso era lo que importaba en la contabilidad de la supervivencia, pero sabía que no me quedaba nada que vender. El anillo era el último recurso económico que nos quedaba. La semana siguiente fue aterradoramente tranquila, como si el mundo contuviera la respiración antes de que ocurriera algo peor. La comida de la venta de la alianza se acabó más rápido de lo previsto, y el hambre regresó, esta vez acompañada del resfriado persistente. Duke, nuestro perro, ya no se levantaba a ladrar. Yacía en un rincón, respirando con dificultad, y compartí mi comida con él, porque no tenía valor para dejar que el animal muriera de hambre después de tantos años de lealtad. Estábamos rodeados de tierra yerma, parientes codiciosos y silencio. Miré el campo seco y el lugar donde había encontrado la caja, tratando de encontrar fuerzas en la ira, pero la debilidad física comenzaba a dominar mi mente. Fue en una de esas tardes grises, cuando ya estaba considerando ir a casa de mis suegros a pedir ayuda, que recordé una vieja construcción en el terreno trasero, cerca del límite del bosque. Era un viejo granero, de una propiedad que decían que llevaba años abandonada, pero recordé haber visto humo salir de la chimenea una vez. No estaba seguro de si vivía alguien allí, o si era peligroso, pero mi casa se estaba convirtiendo en una tumba y necesitaba salir de allí, aunque solo fuera por un día, para intentar encontrar una salida. Empaqué de nuevo mis pocas pertenencias, tomé a mi hijo de la mano, llamé al perro que venía arrastrándose y decidí caminar hacia el otro lado, lejos del camino, en busca de algo que no fuera esa escena de derrota. Fue un tiro al aire, pero era mejor que quedarse quieto esperando el final. El paseo por la hierba alta nos llevó a la entrada de aquel granero que había visto de lejos, y de cerca parecía aún más viejo y torcido de lo que imaginaba. La madera de las paredes estaba oscurecida por la lluvia y el tiempo, y el techo tenía parches hechos con latas de aceite abiertas, clavadas al azar, para tapar los agujeros. Dudé frente a la puerta, con la mano levantada para llamar, temerosa de encontrarme con alguien violento o de no encontrar a nadie y tener que dormir a la intemperie con mi hijo enfermo. Pero el olor a humo de leña quemada que salía de una chimenea torcida era inconfundible y prometía calor, algo que necesitábamos desesperadamente. Duke olfateó la rendija de la puerta y meneó la cola, lo que me infundió valor. Golpeé 3 veces la gruesa madera, sintiendo cómo el sonido apagado se apagaba rápidamente en el silencio del campo, y esperé con el corazón en un puño, agarrando con fuerza la mano fría de mi hijo. La puerta se abrió lentamente, sus bisagras oxidadas crujieron, y una mujer apareció por la rendija, sosteniendo un viejo machete en la mano, como si esperara un ataque. Era bajita, con el rostro lleno de profundas arrugas que parecían dibujadas con carboncillo,
y vestía varias capas de ropa de lana desgastada y remendada. Me miró, luego a mi hijo temblando de frío y al perro flaco, y bajó el machete lentamente, dejando escapar un suspiro que parecía de agotamiento. No hubo sonrisa ni saludo cortés. Simplemente abrió la puerta del todo y nos hizo un gesto seco con la cabeza para que entráramos. «Entren rápido antes de que entre el frío también», fue todo lo que dijo con la voz ronca de alguien que habla poco. Entramos a trompicones en la penumbra, y ella cerró la puerta tras nosotros, cerrándola con un pesado pestillo de madera que parecía ser su única protección contra el mundo exterior. El interior del granero era un revoltijo de cajas, herramientas viejas y muebles desgastados, pero en el centro había una estufa de leña encendida que irradiaba un calor bendito. El aroma de las hierbas secas que colgaban del techo se mezclaba con el de la sopa hirviendo a fuego lento en una olla de hierro negro. Señaló un banco de madera cerca del fuego y nos sirvió 2 tazas de caldo vegetal espeso con trozos de carne seca. Sostuve la taza caliente con ambas manos, sintiendo cómo el calor se transfería a mi piel incluso antes de beber. Ver a mi hijo devorar la sopa vorazmente sin que su tos seca se interpusiera por primera vez ese día me dieron ganas de llorar de alivio en ese mismo instante. Si sabes cómo un simple acto de ayuda puede salvar la vida de alguien, suscríbete al canal y forma parte de nuestra comunidad. Mientras comíamos en silencio, la anciana, que dijo llamarse Doña Zenaide, nos observaba desde el otro lado del fuego, liando un trozo de tabaco de paja con dedos ágiles y manchados. Preguntó quiénes éramos y qué hacíamos perdidos en medio del bosque a esa hora. Cuando le dije que era la viuda de Pedro y que vivía en la finca vecina, soltó una risa seca y sin humor. Conocía muy bien a la familia de mi esposo y llamó a mis cuñados buitres de la tierra. Empezó a decir cosas que coincidían exactamente con lo que había leído en los documentos ocultos. Dijo que había vivido allí durante 40 años y que había visto desaparecer el agua de mi tierra no por la sequía, sino porque el padre de mis cuñados había hecho una gran obra en el río de allí arriba, desviando su curso natural hacia su propiedad años atrás. La confirmación de un testigo vivo me dio una sacudida de realidad que los papeles por sí solos no me habían dado. Doña Zenaide contó que también habían intentado comprar su tierra, usando las mismas tácticas de aislamiento y miedo, pero que se había encontrado con los hombres a tiros en la puerta y nunca regresaron. Señaló el rifle colgado en la pared y dijo que el único lenguaje que entienden los avariciosos es el miedo a perder algo. Escuché eso y me avergoncé de haber sido tan pasivo, de haber aceptado el hambre y la miseria como si fuera mi culpa. Esa anciana, sola en un granero destartalado, tenía más dignidad y fuerza de la que yo había demostrado hasta ahora. Ella no sabía de la caja que había encontrado, pero su historia llenó los vacíos sobre la maldad que rodeaba a mi familia. Esa noche fue la primera en meses que dormimos en un lugar seguro y cálido, tumbados sobre pieles de oveja extendidas en el suelo cerca de la estufa. El sonido del viento, golpeando las tejas sueltas del exterior, ya no me asustaba, porque sabía que dentro estábamos protegidos, al menos por ahora. El perro dormía profundamente a los pies de mi hijo, roncando con la barriga llena de las sobras que le daba la anciana. Permanecí despierto un rato viendo cómo se apagaban las brasas en la estufa, pensando en todo lo que había oído y leído. El descanso allí no fue el final de la lucha, solo una pausa necesaria para recomponerme. Sabía que al día siguiente tendría que volver a casa y afrontar la realidad, pero ahora regresaba con un aliado, aunque silencioso, y con la absoluta certeza de que mi tierra tenía salvación si tenía el coraje de luchar por ella. Regresé a casa con la cabeza zumbando con las palabras de Doña Zenaide, sintiendo que cada paso en el
Camino de tierra, me acercaba a una verdad que había ignorado por miedo o ignorancia. En cuanto cerré la puerta y me aseguré de que mi hijo estuviera a salvo dibujando en un papel viejo, fui directo al escondite en el suelo y saqué la caja de nuevo. Esta vez no leí los papeles con desesperación, sino con la atención de quien busca un arma. En el fondo de la caja, debajo de las escrituras, había un sobre más pequeño que no había abierto con las prisas del primer día. Rasgué el frágil sello de lacre y saqué una carta escrita con la letra gruesa del padre de mis suegros, fechada meses antes de morir. No era solo un documento de propiedad, era una confesión de culpabilidad dejada a sus hijos, instruyéndoles sobre cómo mantener cerrada la presa para secar la herencia de su hermano menor, mi esposo. La carta detallaba fríamente que el agua no se había agotado, sino que la habían desviado a un tanque subterráneo en el límite de la propiedad, controlado por una válvula maestra enterrada, justo en mi propiedad, en un lugar que llamaban el Pozo Muerto. Le mintieron a mi esposo toda la vida, diciendo que el pozo se había secado naturalmente, cuando en realidad habían tapado la salida con cemento. Leerla me dio náuseas, ganas de vomitar de puro asco ante su malicia calculada. Vieron a su propio hermano morir pobremente sobre una mina de oro, y ahora nos hacían lo mismo a mí y a mi sobrino. Si crees que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intenten ocultarla, suscríbete al canal para ver cómo termina esta historia. Agarré el mapa dibujado que venía con la carta y fui al patio trasero, ignorando el sol del mediodía que me pegaba de lleno. El dibujo señalaba un montón de piedras en un rincón del patio, cerca de la vieja cerca, donde solo crecían hierbas espinosas y donde tirábamos escombros. Siempre vi ese rincón como un lugar sucio e inútil, sin imaginar lo que había debajo. Tomé la azada y comencé a quitar la maleza, arrancando las raíces con las manos, desnudas, sin importarme las espinas que me desgarraban la piel. Duke ladraba, agitado, como si sintiera mi ansiedad vibrar en el aire. Aparté las pesadas piedras, una a una, hasta que despejé el área alrededor de una vieja losa de concreto, cubierta por años de suciedad y abandono. La tapa de hormigón tenía una gruesa anilla de hierro oxidada, pero intacta, en el centro. Intenté tirar, pero el peso era absurdo para una mujer sola y desnutrida. Fui al cobertizo, agarré una palanca de hierro, sobrante de las herramientas de mala calidad, y la usé como palanca, apoyándola sobre una gran piedra. Empujé hasta que sentí crujir los músculos de la espalda, rechinando los dientes, poniendo todo mi odio y toda mi esperanza en ese movimiento. El hormigón cedió con un sonido sordo y arrastrado, liberando un olor a tierra húmeda y fría que se elevó al instante. No era olor a podredumbre, era olor a humedad fresca, el olor de la vida preservada en la oscuridad. Empujé la tapa hasta que cayó a un lado, revelando un agujero oscuro por donde descendía un grueso tubo de metal con una vieja válvula manual de giro cerrada con cadena y candado. Bajé al agujero que me llegaba a la cintura y pegué la oreja a la fría tubería metálica. El sonido era tenue, pero inconfundible. Era el sonido del agua corriendo, vibrando, atrapada dentro, queriendo salir. Literalmente, habían encerrado la vida de mi tierra con un candado. Ese sonido del agua era la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Me arrodillé allí dentro de ese agujero sucio y comencé a reír y llorar a la vez, pasando la mano sobre el frío metal. La sequía, el hambre, la humillación, todo eso era una mentira construida por hombres codiciosos. El agua estaba allí, a centímetros de mi mano, esperando transformar ese desierto en una granja de nuevo. No necesitaba lluvia, solo necesitaba romper ese candado. Salí del hoyo con la ropa sucia de barro, pero sintiéndome más limpia que nunca. La revelación final no se trataba solo del agua,
sino del poder que ahora tenía en mis manos. Pensaban que era la viuda insensata que lo vendería todo por un plato de comida, pero yo tenía la llave del agua. Si abría esa válvula, la presión volvería a mi campo y probablemente reduciría el caudal de su presa ilegal. Tenía la prueba del crimen y los medios para revertir el daño. Caminé a casa con confianza, fui al cajón de la cocina y saqué la vieja sierra que usaba mi esposo. Se acabó el tiempo de llorar y suplicar. La reconstrucción de mi vida estaba a punto de comenzar con el sonido del metal cortando metal. Cerrar ese candado me llevó toda la tarde, una tarea de paciencia y fuerza bruta que me dejó las manos cubiertas de nuevas ampollas. La sierra estaba vieja y sin filo, así que tenía que parar cada pocos minutos para untar aceite de cocina en la hoja y descansar el brazo, que me ardía del esfuerzo. Cuando el arco de metal finalmente cedió y se rompió con un chasquido seco, sentí una satisfacción incontenible. Giré la válvula con ambas manos, forzándola hasta que el metal crujió y se destrabó, liberando el flujo que había estado atrapado durante años. El agua no salió a borbotones como en una película. Empezó a fluir lentamente, turbia y oscura al principio, llenando el fondo del pozo y entrando en el viejo sistema de riego que cruzaba el terreno. Me quedé allí, sucio y sudoroso, viendo cómo la tierra seca bebía el agua a una velocidad aterradora, cambiando de color al instante. Fue el fin de la sequía artificial y el comienzo de mi respuesta silenciosa. Con el agua fluyendo de nuevo por los canales traseros, fuera de la vista del camino, comencé a preparar la tierra como mi padre me había enseñado de niño. No tenía tractor ni arado, así que removí la tierra con una azada metro a metro bajo el sol, hasta que sentí que se me iba a paralizar la espalda. Mi hijo, al ver el agua correr por la zanja, empezó a jugar a hacer presas de barro, riendo de una forma que no le había oído en mucho tiempo. Esa agua no era solo para las plantas, era para limpiarnos, lavar la ropa sucia y quitarnos el polvo que parecía haberse pegado a nuestras almas. Planté las semillas de frijol restantes, una a una, con cuidado, como si estuviera enterrando monedas de oro. No estaba seguro de si prosperarían, pero el olor a tierra mojada ya estaba cambiando el aire alrededor de la casa, eliminando ese olor a polvo y muerte. Trabajar la tierra me consumía el día entero, de sol a sol, pero era un agotamiento distinto al que sentía al buscar trabajo y sentirme humillada. Ahora trabajaba para mí, en lo que era mío. Me despertaba con la piel dolorida, pero me levantaba rápido, ansiosa por ver si la tierra seguía húmeda. Quitaba las malas hierbas espinosas que asfixiaban los pocos árboles frutales que quedaban al fondo del jardín, podando las ramas secas para dar oportunidad a las nuevas. El cachorro, que antes apenas podía caminar, ahora bebía agua fresca sin parar y me seguía por la propiedad, tumbado, a la sombra húmeda de los árboles. El hambre seguía siendo una realidad, seguíamos comiendo poco y racionándolo todo, pero la sensación de impotencia había desaparecido. Sabía que estaba construyendo el futuro, y eso me daba una energía que ninguna cantidad de comida podía proporcionar. La primera victoria visible llegó poco más de una semana después, cuando los primeros brotes de frijol brotaron de la tierra removida. Ver esas pequeñas puntas verdes emergiendo del suelo marrón era la prueba fehaciente de que habían mentido, de que la tierra era buena y solo necesitaba lo que le habían robado. Llamé a mi hijo para que viera y tocó la hojita con el dedo, maravillado, preguntando si ya podíamos comerla. Tuve que explicarle que llevaría tiempo, que necesitaba cuidados, pero le prometí que nunca más nos faltaría comida cuando creciera. Esos brotes eran frágiles, cualquier animal podría comérselos o cualquier helada podría matarlos, pero para mí eran más fuertes que el cemento. Eran la
prueba viviente de que la viudez y la pobreza no habían logrado matar la fertilidad de ese lugar. Rodeé el huerto con trozos de madera y alambre viejo para proteger nuestra pequeña plantación. La discreción fue mi mayor preocupación durante esta fase de reconstrucción, pues sabía que no podía dejar que nadie viera el regreso del verdor. Si mis cuñados pasaban por la carretera y veían el jardín prosperar, vendrían a investigar y descubrirían la gotera. Por lo tanto, mantuve la fachada de la casa cerca de la valla de la carretera tal como estaba, seca, abandonada y triste. Tiré ramas muertas y hierbas secas al porche delantero para mantener la apariencia de derrota. Todo mi trabajo de plantación y recuperación se hacía en la parte trasera, oculto por la propia casa y la topografía del terreno. Vivía una doble vida. Por fuera, la viuda miserable a punto de rendirse. Por dentro, la agricultora que recuperaba su propiedad metro a metro. Este secreto pesaba mucho, pero era necesario para ganar tiempo hasta la cosecha. El agua también trajo de vuelta algunas plantas comestibles que crecían silvestres entre la maleza, como el cardo serraja y la verdolaga, que empecé a cosechar para complementar nuestra dieta. Eran hojas amargas pero nutritivas y cocinadas con el poco arroz que quedaba, nos llenaban el estómago. Empezamos a darnos baños de balde todos los días, lavando el sudor y la tristeza, y mi hijo dejó de tener esas manchas en la piel causadas por la suciedad y la sequedad. La casa, aunque vieja y necesitada de reparaciones, estaba más limpia, y yo remendaba la ropa con más esmero. La dignidad volvía poco a poco. No con dinero, sino con limpieza y organización. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero ya no derrotada. Estaba lista para defender ese pedazo de tierra, y con cada día que pasaba con el agua fluyendo, me fortalecía para la confrontación que sabía que vendría. El enfrentamiento final ocurrió un martes por la mañana, 3 semanas después de que volviera el agua, cuando la camioneta de mis cuñados entró chirriando en el patio, levantando polvo como siempre hacían para intimidar. Esta vez no me escondí tras la cortina ni mandé al chico a la trastienda. Me senté en el porche, remendando una camisa con el perro tumbado a mis pies. Bajaron del coche con papeles en la mano, probablemente una orden de desahucio o una oferta de compra insultante, y se acercaron con la arrogancia de quien ya ha ganado. El mayor se detuvo en las escaleras. Me miró y me preguntó con sorna si el hambre me había enseñado algo de sentido común. No respondí. Simplemente me levanté despacio, me limpié las manos en el delantal y les hice un gesto con la cabeza para que me siguieran a la parte trasera de la casa. Intercambiaron miradas confusas, riendo entre dientes, pensando que iba a mostrarme triste o a suplicar clemencia, y me siguieron sin saber qué esperar. Al doblar la esquina de la casa y abrir la vista a la parte trasera de la propiedad, su silencio fue inmediato y denso, roto solo por el canto de los pájaros. Donde antes había tierra agrietada y muerta, ahora había hileras ordenadas de un verde intenso, con plantas de frijoles creciendo fuertes y la tierra oscurecida por la humedad reciente. El agua corría clara por la zanja que había reabierto, brillando al sol, prueba irrefutable de que la sequía había terminado. El cuñado menor palideció, sin palabras, mientras que el mayor se puso rojo de ira al darse cuenta de que el secreto del pozo muerto había sido descubierto. Antes de que pudiera gritarme o amenazarme, saqué del bolsillo de mi delantal la copia de la carta de su padre, la que confesaba el desvío del agua y el sabotaje planeado. Le tendí el papel con mano firme, sin temblar, mirándolo directamente a los ojos. Dije, con la voz serena de quien ya no tiene nada que perder, que la carta no estaba solo conmigo, sino que había dejado otra copia con doña Zenaide y una tercera en una notaría del pueblo vecino, con instrucciones de abrirla si algo me pasaba.
Les expliqué que si intentaban volver a pisar mis tierras o cortar el agua, todo el pueblo sabría que su riqueza provenía de robar la herencia de su hermano muerto y dejar que un niño pasara hambre. El miedo que vi en sus rostros no era a mí, sino a la vergüenza pública y la cárcel. Leyeron el papel, vieron la firma de su padre, y su arrogancia se desmoronó al instante, dejando solo a dos hombres cobardes enfrentando la verdad. No dijeron una palabra, se dieron la vuelta con la cabeza gacha y caminaron rápidamente hacia el coche, huyendo de la misma inmundicia que habían escondido durante años. Su partida de mi propiedad fue el momento en que sentí que el duelo finalmente había terminado y que una nueva vida comenzaba. El sonido de la camioneta alejándose por la carretera fue el sonido más reconfortante que jamás había escuchado, incluso más hermoso que el sonido del agua corriendo. Mi hijo, que había estado asomándose por la ventana de la cocina, corrió a abrazarme en el porche y nos quedamos allí mirando cómo se asentaba el polvo, sabiendo que nadie nos volvería a sacar de allí. La victoria no se logró con gritos ni violencia, sino con la resistencia silenciosa de quienes desenterraron la verdad con sus propias manos. Esa noche cenamos sin racionar comida por primera vez, y el sabor de los frijoles cosechados en nuestro huerto, incluso aún verdes, tenía el sabor de la libertad. La sombra de nuestros parientes se había ido, y la tierra, ahora respetada, parecía respirar aliviada junto con nosotros. Meses después, la granja ya no parecía el mismo lugar abandonado del principio de esta historia, con la producción aumentando con cada cosecha y las gallinas correteando por el patio. Empecé a vender el excedente en el mercado de la ciudad, y quienes antes me miraban para otro lado, ahora me recibían con respeto, sabiendo que esta viuda había forjado su destino. Nunca le conté a nadie los detalles de la lucha. Dejé que la prosperidad de mi tierra hablara por sí sola. Doña Zenaide se convirtió en una visitante frecuente los domingos, y nos reíamos tomando café, dos sobrevivientes a quienes el mundo intentó derribar, pero no pudo. El dinero empezó a llegar poco a poco, suficiente para arreglar el techo y comprar ropa nueva para el niño, que se hizo fuerte y valiente. La vida sencilla y dura del campo continuó, pero ahora era nuestra vida, sin dueños y sin secretos enterrados. Hoy, cuando miro ese campo donde cavé desesperadamente aquel día de hambre, ya no veo el dolor de aquel momento, sino el punto exacto donde mi vida cambió. La caja de madera permanece guardada, vacía de papeles, pero llena de significado, como recordatorio de que a veces la justicia hay que buscarla a mano. El grito que solté aquel día, cuando la pala golpeó la madera, fue el último grito de desesperación que salió de mi garganta. Todos los demás fueron de esfuerzo o de alegría. Aprendí que la tierra no traiciona a quienes la cuidan, y que la dignidad es lo único que nadie puede robar si no se lo permitimos. La pobre viuda es cosa del pasado. Quienes viven aquí ahora son dueños de la tierra y de su propia historia.